De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, en esta entrega especial a propósito del 91 aniversario del natalicio de Fidel Castro, conversando con un intelectual cubano, Juan Francisco Anotaba, y dominicano, por el trabajo que está haciendo aquí en el país y por su amor a este país y a los pueblos del Caribe. Elías Acosta Matos. Con Juan Francisco vio algunos elementos interesantes sobre el tema de la historia. A mí me gustaría conocer con Elías Acosta un poco la historia de Cuba en Fidel Castro, es decir, cómo Fidel va a ese proceso histórico de construcción de la cubanía para el accionar político de él como revolucionario y poder enfrentar a tiempo y debidamente todo el tema de la dictadura de Batista y lograr entonces, digamos que alzarse con el poder, él y el grupo de jóvenes que lo acompañaba, e iniciar un proceso de cambio afianzado en los valores, en las tradiciones del pueblo cubano. Mira, es una pregunta muy buena, porque además permite entender, al darse la respuesta, permite entender la coherencia de la revolución cubana. Fidel era un gran amante de la historia nacional, desde niño, desde joven. Usted ve sus intervenciones, sus primeras intervenciones como dirigente estudiantil. Usted ve que constantemente está apelando a la historia, a los símbolos. Por ejemplo, en el año 47, en octubre, se llevó a La Habana, por parte de la dirigencia estudiantil de la que formaba parte de la Universidad de La Habana, se llevó la campana del ingenio La de Majagua, donde el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes inició la lucha por la libertad de Cuba, o sea, las guerras de independencia. Esa campana era un símbolo. Esa campana fue la que tocó y reunió a los esclavos de la finca y a otros trabajadores para que Céspedes les explicara que a partir de ese momento eran libres y que había que luchar por la independencia. Entonces esa campana fue llevada por estos estudiantes. Hay una foto famosa de Fidel muy joven con la campana al lado de la campana. Eso te demuestra que entendía perfectamente la unión entre el símbolo político, la ideología y la historia. Pero por ejemplo, cuando asalta en Moncada, ya lo hemos visto aquí, y le preguntan quién fue el autor intelectual, o sea, qué político, qué partido está detrás de este intento, él le dice, el autor intelectual de Moncada es José Martí. Es decir, las ideas de Martí, la prédica revolucionaria, la vida y la obra de Martí es la que nos ha traído aquí a luchar contra este estado de cosas que va en contra precisamente de todo lo soñado por Martí para el pueblo cubano. Cuando entra a Santiago de Cuba, vence la revolución el 1 de enero del 59, dice desde los balcones del Ayuntamiento de Santiago del Pueblo, en el primer discurso, digamos, público como jefe y líder de la revolución cubana, dice, ahora sí, los mambises entraron a Santiago. Ese es un guiño histórico, porque había ocurrido que en la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, los cubanos fueron aliados norteamericanos en la guerra y para combatir a las tropas españolas, sobre todo en la parte oriental, la parte donde se dieron los combates terrestres y navales más importantes. Y en esa campaña, después que los mambises estuvieron al frente, llevaron un peso importantísimo de los combates y pusieron las bajas, no les permitió el jefe militar norteamericano, supuestamente para evitar venganzas, no les permitió entrar a la ciudad de Santiago de Cuba. Y eso hizo que Calixto García, el jefe de esas tropas, se retirase ofendido hacia el Cobre, que están afuera de Santiago, y cesase la colaboración con los norteamericanos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él dijo, hoy sí los mambises, o sea, el ejército rebelde entró a Santiago, nadie se lo pudo impedir. Hoy sí tuvimos aquí, de verdad, el final deseado de una larga lucha, de una guerra de liberación como la que hizo el ejército rebelde en la Sierra Maestra. Cuando el 10 de octubre de 1968 se conmemoró el centenario del inicio de la guerra de independencia, Fidel pronuncia en Bayamo, la zona donde fue el inicio de la guerra, pronuncia en el mismo sitio, en la de Majagua, allí fue con todo el gobierno y fue con la televisión cubana y con el pueblo, un discurso esencial para entender su relación con la historia, que es el llamado discurso de los 100 años de lucha, donde termina diciendo, nosotros entonces habríamos sido como ellos hoy habrían sido como nosotros. Quiere decir, el concepto de que hay una sola lucha que arranca con los primeros síntomas de resistencia ante el colonialismo español en la isla,
y que es la misma lucha que termina el 1 de enero del 59 con el triunfo de la revolución, y que abre otra nueva etapa de lucha, porque no se ha descansado en este proceso, como son los procesos auténticos. Y por eso comprendió perfectamente que la legitimidad de los cambios revolucionarios no las daba la revolución en sí, sino la daba la revolución como continuidad de un proceso, y que precisamente la lucha de todos los hombres anteriores, los sacrificios, las muertes, todo eso iba contribuyendo a la maduración del pueblo cubano, a la conciencia política del pueblo cubano y a la propia maduración del proceso. Por eso se pudo vencer en el 58, a fines del 58. Entonces, ese concepto de la unidad de los procesos históricos, el factor esencial popular en las guerras y en los procesos revolucionarios, la necesidad de ser coherente con el pasado del cual uno forma parte y es continuador, son parte de los enfoques que Fidel dio a la historia. Y por eso fue un gran defensor y promotor de cultivar los estudios históricos, de cultivar el respeto y el culto a los héroes del pasado, de entender a cada hombre en su época, no tratar de exigirle actitudes fuera de su entorno cotidiano cuando las tomaron, de que los niños y jóvenes cubanos conozcan perfectamente, por ejemplo, el ideario martiano, a Gómez, a Céspedes, sean capaces de hablarte de las epopeyas que ha atravesado el pueblo cubano en su lucha. Y eso es lo que le da solidez y calado a la revolución. Hace un momentito Juan Francisco preguntaba ¿quién es más universal? ¿José Martí o Fidel Castro? ¿Hasta dónde Fidel actuó desde Martí? Se ha dicho ya en muchas ocasiones que el propio Fidel, en la historia de Max Olvera, dice que el autor intelectual del asalto de Cuartel Moncada es José Martí. José Martí tiene una frase muy célebre: ser culto para ser libre. Entonces parecería que Fidel y la revolución cubana actúan desde esa premisa martiana, porque todo lo que se ha hecho en términos de la educación, la cultura, en estos 60 años, ha sido como para apuntalar ese pensamiento de José Martí, y entonces a veces se piensa que es parte y propio de Fidel. Y esto de la batalla de las ideas, que se le atribuye a Fidel, hay un momento en que Martí dice que un ejército de piedra, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra en un momento determinado. La fuerza en el pensamiento de Martí de las ideas, como que son la misma fuerza de Fidel en esa misma dirección. Exacto, mira, tienes toda la razón. Eso también es una peculiaridad del pensamiento de Fidel, y tiene raíz martiana. O sea, generalmente digamos, la tradición de lucha socialista o comunista enfatiza mucho en los factores materiales que provocan la actitud de los hombres y la propia organización de la superestructura social. Y es verdad, eso nadie está en contra, al contrario. Pero dejaba un poquito de lado el valor de las ideas. Recuérdense que la tradición materialista de la historia contradice la tradición idealista de la historia. Y por eso, como que sin querer, se arrinconó un poco el valor de ideas como el honor, la moral, la fuerza de las ideas, el idealismo, los sueños, las utopías. Se dejaron un poquito de lado. Esa fue la experiencia del socialismo europeo, que yo viví, estudié en la Unión Soviética 5 años y lo viví de primera mano. Quiere decir, en eso puedo hablar con propiedad. Pero esta revolución cubana tuvo un enorme componente idealista. O sea, precisamente a buscar y lograr lo que no debía de lograrse. Hacer a veces lo imposible cuando todas las cuentas daban que no era posible. A luchar cuando todos se rinden. Bueno, desapareció la Unión Soviética, desapareció el campo socialista, desaparecieron potencias que tenían una economía fuerte, inmensos ejércitos, como por ejemplo la propia URSS o Alemania Democrática. Todo eso pasó a la historia y Cuba se mantuvo. Esa tenacidad no se logra con cálculos económicos. Esa tenacidad se logra con el respeto a las ideas y el culto a las ideas. En el momento del desplome de la economía cubana, que perdió de golpe el 80%
de su capacidad de comercio exterior, cuando desaparecen sus proveedores, que eran la Unión Soviética, el resto del campo socialista, que hay una situación tremenda económica, y el pueblo está haciendo sacrificios sobrehumanos por no rendirse, por mantener las conquistas de la revolución. En ese momento tan terrible, cualquiera diría, aquí lo que hay que ahora dedicarse a pensar en la economía y resolver este problema. Sí, claro, hay que hacerlo, y se hizo. Pero a la par, Fidel acuñó una frase en una reunión con intelectuales que para mí es de lo más luminoso del pensamiento de Fidel. En aquel momento terrible, donde no habían los recursos elementales para comer de un pueblo completo, o sea, y la amenaza de ser exterminado con una invasión, un ataque del enemigo, pensando que era el momento de debilidad, Fidel dijo la frase: lo primero que hay que salvar es la cultura. Es decir, si salvamos la cultura, se salva la nación. Si salvamos las ideas, se salva la nación. Si nosotros nos dedicamos ahora solo a ser unos tecnócratas de la economía y a tratar de que esto se resuelva, y el comercio mundial y por aquí, eso lo único que va a hacer es quizás darnos un poco más o sea, ser menos precaria la vida cotidiana, pero no va a garantizar que la nación se salve en sus mejores tendencias. Entonces, lo primero que había que salvar era la cultura, y por eso la batalla de ideas, aquel llamado de Fidel, y por eso el apoyo que dio a la cultura en momentos donde no había recursos para nada. Y tenía razón, se salvó la cultura y se salvó lo profundo del alma nacional. Y ahí está una de sus grandes enseñanzas. Y si me permite volver a la comparación entre Fidel y Martí, casualmente ayer en Twitter, una periodista cubana joven hizo un comentario, o sea, tuiteó una frase que, dicha así, como ella la dijo, podía parecer ingeniosa y podía parecer incluso correcta. Dijo: los filósofos leen a Aristóteles, nosotros leemos a Fidel. Yo no la conozco, le respondí de inmediato en Twitter, le digo: para entender a Fidel hay que empezar por Aristóteles. No se excluyen. Aristóteles va en Fidel. Es decir, tener ese concepto dialéctico de que las cosas lejos, o sea, que las tradiciones, lo mejor de las tradiciones humanas, se van condensando y se van transfiriendo de generación en generación, y de figura en figura, de personalidad importante en la historia a otra. Que para poder entender la Revolución Cubana hay que entender lo mejor de la cultura universal, no solo cubana. Hay que entender la filosofía griega, hay que entender también la filosofía europea, hay que entender la Revolución Francesa, hay que entender la guerra de independencia de los Estados Unidos, la liberación de las 13 colonias, hay que entender a Bolívar. Entonces, si tú tienes todo eso y lo vas viendo como una especie de relevo en la humanidad, eso explicaría por qué Fidel resumía y tenía tantas aristas, porque detrás de él estaba lo mejor de la historia de nuestro continente y de la historia nacional, dándole coherencia y calado a un liderazgo político. El legado de Fidel hoy, Fidel termina ahí en ese proceso de revolución, Fidel termina con la muerte física, o Fidel es futuro, Fidel es desafío. Bueno, yo no puedo vaticinar, de hecho yo no tengo una bola de cristal, pero sí puedo aventurar algunas ideas. Hay ideas que vienen del estudio de la historia y del conocimiento que tengo del pueblo cubano y de la política internacional. O sea, si tú me dices, por ejemplo, en esta coyuntura que está atravesando ahora Venezuela, amenazada por una posible agresión militar norteamericana, si tú me dices la situación que está pasando Siria, la situación que hay en Palestina, la situación que hay en África, lo que está viviendo Argentina bajo el desgobierno de Mauricio Macri, el fraude escandaloso y grosero del que se privó a la presidenta de Brasil de la presidencia, lo que se trata de hacer con Lula, con Cristina Kirchner, con Rafael Correa. Y uno ve todo ese panorama y uno llega a pensar a veces qué falta, hacía falta en estos momentos, el pensamiento, la reflexión, los principios, la definición, la fortaleza de las ideas de Fidel para ayudar a esclarecer el momento en que estamos viviendo y para situar las cosas en su lugar, llamando a las cosas por su nombre, no con el lenguaje políticamente correcto e hipócrita que usan los medios y que usa la mayoría del liderazgo mundial.
sino diciendo la verdad y defendiendo a los pueblos del tercer mundo y defendiendo además la justicia. Desde ese ángulo, Fidel es insustituible. O sea, tendrán que venir y vendrán líderes que respondan a los momentos de las diferentes etapas que va a atravesar el pueblo cubano en su desarrollo hacia el futuro. No tienen que ser igual que Fidel. Repito, Fidel es inimitable, como es inimitable Bolívar o como es inimitable Martí. Además, no hace falta que lo imite nadie, sería un grave error. Lo que hay que hacer con Fidel es estudiar su pensamiento, ver su metodología, ver la forma en que resolvía los problemas de la vida y de la política en cada momento, ver hacia dónde iba para poder avanzar, ver cómo podía desde un ángulo encontrar la claridad ante un dilema y ver cómo arriesgar también, es decir, cómo tener firmeza en lo que se cree. Entonces, desde ese ángulo, esa metodología es la que hay que estudiar. No repetir ni las frases, ni repetir los enfoques de Fidel. Tampoco pensar que la nación cubana ni el mundo termina con Fidel. Fidel es una de esas figuras que hace avanzar a la humanidad, que tenemos la suerte, a veces en varias generaciones, de conocer. Nosotros convivimos con ese fenómeno importantísimo que fue Fidel Castro. Pero también vendrán otros que sean adecuados a su tiempo y que puedan dar respuestas adecuadas al tiempo, como Chávez, o como Mandela, o como Gandhi, en un momento determinado, Lenin, en un momento determinado. Entonces, yo sí creo que hay un inmenso legado que nos va a convocar a estudiar, a reflexionar, a intercambiar, a tratar de que en cada momento que la nación atraviese duro, tengamos un ejemplo de decir: no podemos rendirnos, no podemos cejar, no podemos desnaturalizar la revolución, no podemos, buscando prebendas económicas o mejorías económicas a corto plazo, hipotecar el futuro de las generaciones de cubanos. Creo que desde ahí, desde ese ángulo, Fidel tiene mucho todavía que andar con el pueblo de Cuba. Pero repito, alejado, y él no lo quiso tampoco, de hecho lo dejó en sus disposiciones finales al morir, ni culto a la personalidad, ni que le pongan su nombre a las calles, en las escuelas. De hecho, la Asamblea Nacional del Poder Popular adoptó una ley que prohíbe expresamente que el nombre sea usado para nombrar monumentos, calles, estatuas. Su tumba resume la filosofía de vida de Fidel: una piedra del monte, un monolito del monte, con un nicho donde están sus cenizas y donde no dice ningún cargo, solamente dice un nombre, ni siquiera el nombre completo, sino el nombre por el que el pueblo de Cuba lo conoció y lo trató como un igual, porque solamente los dictadores no suscitan amor. Los dictadores, por ejemplo, Trujillo se hacía llamar generalísimo, es decir, no era doctor generalísimo, benefactor y padre de la patria nueva. Bien, el ínclito varón de San Cristóbal. Toda esa parafernalia para ensalzar la figura de un dictador. Fidel en Cuba es Fidel, ni siquiera el compañero Fidel. Fidel es Fidel, como tú llamas a un vecino, como tú llamas a un familiar, porque así lo sintió el pueblo de Cuba. Hasta sus enemigos le dicen Fidel, lo reconocen, o sea, no establecen la distancia que puede uno pensar del poder, ¿no? Y de la influencia que tuvo Fidel en los últimos medio siglo y más en la historia de Cuba. Elías, Fidel fue un hombre luminoso. Yo he dicho muchas veces, no sé si alguien lo habrá dicho, pero yo lo he repetido varias veces acá. Fidel fue un hombre que tuvo como la virtud de viajar al futuro, venir al presente y contarnos lo que vio en el futuro y plantearse como correctivo, propuesta o planteamiento para adelantarse a esos problemas que veía en el futuro, en esos viajes al futuro. Fidel en Brasil en el año 91, en una cumbre sobre medio ambiente, problemas ambientales, advirtió de que una especie estaba en extinción, el hombre, advirtiendo sobre el tema de la crisis ambiental que veía, producto del uso de los hidrocarburos, la contaminación y todo esto. Sin embargo, hoy en día, Fidel tenía razón, hoy está en marcha, en discusión el tema del cambio climático, de lo que se le puede presentar a la especie humana hoy, que cada día es más dramático esto. Entonces Fidel como que viajaba al futuro y se adelantaba a estas cosas.
En el año 60 o 61, Fidel pronunció un discurso cuando terminó la jornada de alfabetización, aquel gran plan nacional de alfabetización en Cuba, y que con el triunfo de la revolución, meses después, médicos, periodistas, economistas, intelectuales, abandonaron Cuba, y Cuba como que quedó en manos de los barbudos y de 1 o 3 maestros, uno que otro ingeniero, 2 agrónomos, 6 abogados y esto. Y Fidel dijo en un momento que Cuba iba a convertirse en una sociedad de ciencia, en hombres de ciencia, y que llegaría el momento en que Cuba iba a exportar conocimiento. ¿Qué nos dice Elíades sobre esta visión de Fidel como hombre de luces? Sí, un hombre que tenía una capacidad profética, es decir, pero que tampoco es milagrosa. O sea, eso no es porque hay gente que le ha dado explicaciones místicas a todo esto, ¿no? Hay gente que lo ha visto como casi como un dios. Tú sabes que hay personas que todas las personas diferentes y superiores la ven casi como un elegido de Dios. No se trata de eso, se trata de un hombre que tenía muy firmes sus raíces en el suelo y que tenía una gran perspicacia para poder penetrar, viendo el pasado y el presente, poder pronosticar el futuro. O sea, eso todo el mundo no tiene ese don. Yo creo que de hecho precisamente ese don es el que hace sobre todo tan necesario oír la palabra de personas como Fidel, pronunciarse sobre los problemas. Ahora, ¿cómo un hombre en un momento precario de la historia nacional, en un momento de cambio, de revoluciones, donde además tenemos enemigos tan poderosos, llegó a haber en Cuba, dentro de Cuba, 5.000 bandas armadas, atacando, saboteando, matando a esos alfabetizadores, a campesinos, a milicianos, a obreros, revolucionarios, bandas pertrechadas por la CIA norteamericana, suministrados por la CIA, los armamentos, las órdenes, el apoyo logístico. Y a pesar de eso, en medio de todo aquel panorama convulso de incertidumbre, de incluso la posibilidad de una invasión norteamericana a Cuba directa, en medio de todo eso, el hombre profetizando sobre el futuro de hombres de ciencia de Cuba. Yo creo que eso parte también del hecho del respeto a la cultura y a la ciencia que tenía Fidel, y por eso fue un gran promotor de ambas, de la cultura y de la ciencia, como también del deporte, porque no hemos hablado del tema, pero también Cuba se convirtió en una potencia deportiva a partir de la revolución. Y es lo que otra frase famosa de Fidel: no vamos a decirle al pueblo cree, sino vamos a decirle lee. Eso fue en palabras de los intelectuales. El discurso que fue en junio del 61, 2 o 3 meses después de la derrota de la invasión mercenaria de Girón, y donde planeaba sobre Cuba la sombra de una posible invasión directa norteamericana. En medio de ese panorama, en vez de estar reunido con los mandos militares, Fidel se fue a reunir con los intelectuales en la Biblioteca Nacional durante 3 sábados seguidos del mes de junio, y terminó con ese famoso discurso conocido hoy como palabra a los intelectuales. Quiere decir, ahí fue donde dijo: no le vamos a decir al pueblo cree, sino lee, saca tus propias conclusiones, piensa con cabeza propia, infórmate, ten conciencia, entiende la realidad del mundo. Por eso, al igual que Bosch, eran grandes pedagogos, al igual que Martí, donde toda la palabra tenía un sentido didáctico, de enseñarle al cubano a pensar, pero también enseñarle el mundo, las claves del mundo en que vivía, para que pudiera actuar y tomar las mejores decisiones. Así que lo del futuro hombre de ciencia se verifica ahora. Por ejemplo, las relaciones a pesar de Donald Trump y esta finta retrógrada que introdujo ahora de fortalecer el bloqueo y de echar hacia atrás parte de las decisiones de Obama, que no la ha podido implementar ni la va a poder implementar, pero expresa su filosofía política. A pesar de todo eso, las relaciones con Estados Unidos han ido normalizándose, por lo menos en el área diplomática, y los intercambios científicos y culturales han aumentado. En medio de esos intercambios, fue noticia hace poco la declaración del gobierno de Cuba de que la vacuna contra el cáncer de pulmón, que permite que lo que es una causa de muerte se convierta en una enfermedad crónica bajo control, es decir, que te prolongan la vida y no te mueres de eso, esa vacuna, lograda por científicos cubanos que no son de la raza aria, que viven en condiciones humildes,
que tiene un compromiso con la humanidad, esa vacuna Cuba la pone a disposición gratis de la humanidad. O sea, eso, a los pocos días, una declaración del gobierno norteamericano amenazando a que el laboratorio que comercialice que intente hacer eso mismo con productos farmacéuticos norteamericanos sería penado y sería sometido a multas millonarias. ¿Por qué? Porque de un lado funciona una lógica de la solidaridad humana, del humanismo revolucionario, y del otro lado funciona lo que Marx llamó el cálculo frío y egoísta del capital. Es decir, no me interesa que la gente muera. La vacuna da dinero, es una mercancía. Como tal, yo la trato y protejo el carácter de mercancía. Para Cuba, esa Cuba de Fidel, esa Cuba formada con el pensamiento de Fidel, la vacuna no es una mercancía. La vacuna es un derecho de los enfermos y un derecho a la salud de los seres humanos, independientemente de donde vivan, del color de su piel o su ideología política. Entonces ahí estarían las diferencias entre los sistemas. ¿Y por qué razón Fidel es respetado y recordado en el mundo, mientras que estos personajillos como Donald Trump van al basurero de la historia sin ningún tipo de ceremonia? Muchas veces se ha dicho, y todavía algunos, lo de Fidel, si un régimen de fuerza, si el poder, si dictador, pero un hombre que procura llevar a su pueblo a un nivel cultural superior o igual que lo que hay en el primer mundo. ¿Quién puede perpetuarse en el poder en contra de la voluntad de un pueblo culto, de un pueblo preparado? Y rebelde como son los pueblos del Caribe, porque estamos hablando de pueblo y este pueblo dominicano lo sabe. Aquí han naufragado todos los imperios del planeta, es decir, no han podido vencer. El pueblo cubano ha demostrado también a través de su historia que es un pueblo rebelde. Las dos dictaduras, la primera gran dictadura que sufrió el pueblo cubano fue la del colonialismo español, que fue a sangre y fuego y que en la etapa final provocó solo con la política de un capitán general llamado Valeriano Weyler, la política de reconcentración parecida a la de Obando, la de poblar los campos para que no tengan apoyo los mambises cubanos, provocó 250.000 muertos entre niños, ancianos y mujeres, muertos de hambre y muertos de enfermedad en las ciudades donde fueron encerrados en prácticamente campos de concentración. Entonces, la primera dictadura fue esa, y contra esa el pueblo cubano combatió 30 años y logró al final expulsar a España a su dominio del suelo cubano. Luego hubo 2 intervenciones militares norteamericanas en Cuba. Tuvieron que irse, no pudieron anexar el país, tuvieron que darle a Cuba el margen y cuota de libertad de una república mediatizada, pero una república con sus propios representantes, o sea, no norteamericanos. Y luego hubo 2 dictaduras, la dictadura de Machado y la dictadura de Batista, las 2 derrocadas por revoluciones populares. Es decir, la de Machado el 12 de agosto de 1933 y la de Batista que cae el 1 de enero del 59. Quiere decir, a ese pueblo tú lo vas a someter por la fuerza. A ese pueblo tú puedes mantenerlo esclavizado durante tantos años. Ese pueblo, cuando sus aliados estratégicos desaparecieron, que siguió porfiando en la construcción de una sociedad diferente y nueva, eso se puede lograr. Tú puedes atravesar el periodo especial si no tienes un consenso de apoyo nacional interno. Ningún país lo hubiese logrado. ¿Y por qué Cuba lo logró y por qué Cuba está ahí hoy? Cuando ya no existe hace mucho tiempo ni la Unión Soviética, ni la República Democrática Alemana, ni Bulgaria, ni Checoslovaquia socialista, ni Polonia. ¿Por qué Cuba está ahí? Bueno, porque primero no era una dictadura. Los dictadores no enseñan a leer a la gente. La ignorancia es la gran aliada de los dictadores, no la cultura ni el saber. Los dictadores no dan salud gratis a su pueblo. Los dictadores crean privilegios para las élites que lo acompañan en el poder, como hizo Trujillo aquí, pero no le importa el destino, ni la vida, ni la muerte de la población sencilla y humilde. Los dictadores no ayudan a los pueblos del tercer mundo. Los dictadores van allí donde hay negocio y donde hay posibilidades de enriquecimiento o donde hay necesidades de caerle simpático al imperialismo y a su gobierno. Nada de eso se cumplió con Cuba. Cuba fue todo lo contrario. Entonces, yo me río mucho cuando oigo hablar de eso. Aquí a mí me lo preguntan a veces los taxistas, me sienten el acento y me dicen, bueno, ¿cómo está la dictadura? ¿Cómo está el régimen? Entonces yo empiezo a preguntarle, ven acá, ¿y te gustaría que tu hijo fuera a la escuela gratis, desde preescolar hasta la universidad? Y no tener que morirte cada vez como ahora está pasando por el costo de los libros, el costo de los uniformes, el costo de los útiles escolares. No, claro que sí.
Y si tú tienes un problema del corazón y hay que hacerte un trasplante, que eso vale millones, ¿te gustaría que tú no te murieras por no tener el dinero? ¿Te gustaría que te atendieran gratis y que te dieran la mejor atención, independientemente de que tú seas un hombre humilde o no? Claro, claro que sí. ¿Y te gustaría que no hubiese droga? ¿Y te gustaría que no hubiese corrupción y que no hubiese violencia en la calle? Ah, no, claro. Bueno, pues esa es la dictadura que tenemos en Cuba. Ah, no, yo quiero un poco de esa dictadura para acá. Me dicen ellos. Yo quiero un poco de esa dictadura. Y no es dictadura. Eso es la forma satanizada de los grandes medios cumpliendo las políticas de desestabilización norteamericana y de guerra infinita contra el ejemplo que dio la Revolución Cubana de que otro mundo mejor era posible. No solo contra Cuba, contra cualquier pueblo que ose levantarse contra los intereses del imperio y del capitalismo, del capital financiero internacional. Mira Venezuela. Claro. Elías, finalmente, en esta entrega finalmente, ¿verdad? Fidel fue un maestro. Hay quienes han dicho que Fidel conoció muy de cerca a Juan Bosch, que admiró mucho a Juan Bosch, y quizás que por ese contacto con Juan Bosch y su admiración se enrola en aquella expedición de Cayo Confite en el 47. Hay quienes han dicho que con esa admiración de don Juan, Fidel un poco como que asume ese discurso pedagógico que era muy propio de Juan Bosch, de hablar coloquialmente como si fuera una cátedra, como si estuvieran dando una conferencia en el aula frente al pueblo, frente a una comunidad. Hasta donde Elías Acosta, que ha estudiado a profundidad y que conoció a Fidel, pero que también ha estado estudiando a fondo el pensamiento de Juan Bosch, encuentra esa relación o esa afinidad, o hasta dónde hay, digamos, que dejo de verdad en eso que se ha estado afirmando aquí por muchos años, de que Fidel fue un admirador de Juan Bosch y que asumió de alguna manera ese discurso coloquial de don Juan a la hora de conversar frente a su pueblo, como si fuera una cátedra, como si estuviera dando consejos, como si estuviera enseñando. Sí, mira, Fidel no conocía a Bosch antes de Confite. O sea, quizás lo había oído mencionar, lo había visto por la prensa. Bosch tuvo en Cuba, sobre todo con el partido auténtico de Grau y Prío, tuvo una afinidad. De hecho, el PRD se funda en La Habana en el año 39, siguiendo la fórmula del Partido Revolucionario Cubano, Partido Revolucionario Dominicano. Ahí jugó un papel Enrique Cotubanabá Enrique, que era cuñado de Prío y que vivía en Palacio, fue senador, y que tenía muchos vínculos con el autenticismo, y de ahí viene la relación de Bosch, por ejemplo, con la Constitución del 40 en Cuba, de la cual fue redactor y fue corrector de estilo. Por lo tanto, un tipo que tenía una presencia pública en la vida nacional visible, que Fidel debió, también conectado con la política nacional, debió de conocer de lejos. Donde ellos intiman y donde de verdad se conocen es en Confite. Hay en el libro de Fidel, de unas memorias que estaban haciendo, se llama Guerrillero del Tiempo, hay 80 páginas dedicadas a la experiencia de Confite, que fue muy importante para Fidel enmendar errores de la expedición de Confite y no repetirlas en la del Granma ni en la del Moncada. Es decir, fíjate también un rasgo interesante, aprender de los errores, sacar conclusiones y rectificar. Entonces, esa característica era muy notoria en Fidel, y en Confite vio todos los errores graves que se cometieron por los organizadores de Confite y supo evitarlos a la hora de conspirar para el ataque al Moncada y luego para el desembarco del Granma. Entonces, el contacto con Bosch, y según las propias palabras de Fidel en este libro, fueron muy importantes para Fidel. O sea, sí hubo una simpatía, una corriente mutua de simpatía. Fidel reconoce que lo veía como el hombre más interesante que había en el Cayo, o sea, más sabio, más profundo, más ecuánime. Recordemos que estamos hablando de un Fidel volcánico, líder estudiantil, hombre de acción en ese momento, no un político maduro, sosegado, reflexivo. Por lo tanto, esa relación con un hombre como Bosch tuvo necesariamente que influir sobre la forma de actuar del líder político que fue Fidel. Sí tuvo una influencia, a partir de Confites fueron amigos. Fidel, antes de salir del país, pasa por la casa de Bosch, le pide unas cartas de recomendación cuando iban a la cumbre alternativa de la cumbre de la OEA en Bogotá, que terminó en el famoso Bogotazo. Fidel fue como líder estudiantil y le pidió
a Bosch unas cartas de recomendación para Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal colombiano asesinado en los días de la cumbre. Y Bosch le da cartas, pero de forma conspirativa. Le dice, sí, pero te la pueden quitar, te pueden interceptar, vamos a hacerlo de esta forma. Y le dice la manera en que debe hacerse. Quiere decir, fíjate, o sea, ya ahí hay una amistad, ya ahí hay un respeto del joven hacia el mayor, que tiene una sabiduría y que tiene ya una experiencia de vida, que sabe de política internacional y política continental, no solo de la política cubana. Y evidentemente esa forma que tú hablas pedagógica de Bosch, explicar todos los problemas, debió de calar también en Fidel. Los grandes hombres siempre terminan respetándose, queriéndose y aprendiendo uno de los otros. En este caso igual, Bosch lo reciprocó de la misma manera, o sea, con la admiración, con el respeto, con el respaldo. Ni siquiera Bosch, presidente, sometido a las presiones del gobierno norteamericano sobre su presidencia, sometido a las presiones de la prensa oligárquica dominicana, sometido a las vacilaciones de fuerzas políticas que lo rodeaban y de personajes políticos. Ni siquiera en ese momento Bosch se plegó a la campaña contra la Revolución Cubana ni contra Fidel. Ahí decía lo siguiente: ese es un problema de los cubanos. Lo que nosotros sí no vamos a entrar en un problema cuando tenemos aquí hambre, cuando tenemos miseria, cuando tenemos tanto que resolver, analfabetismo, resolvamos los problemas dominicanos, que no son esos de unirnos. Y se enemistó con sus amigos del Partido Auténtico, entre ellos con Prío, porque le fueron a pedir, siendo presidente electo, en el viaje que hizo por Estados Unidos, estaba en Nueva York y después fue a Washington, siendo presidente electo, fue una comisión del partido, entre ellos Prío, que fue, digamos, su jefe, porque Bosch hacía una especie de como secretario personal de Prío en un momento determinado, y Miro Cardona, fue Prío, y Maferrer, que estuvo en Confite, era el segundo jefe de la expedición. Fueron a verlo y a pedirle que diera bases, como presidente, permitiera la creación de bases contrarrevolucionarias cubanas aquí para atacar el comercio, bases piratas, atacar el comercio, atacar puntos de la geografía de Cuba y crear problemas. Y Bosch se negó, nunca lo permitió. Eso se vino a hacer después del golpe contra Bush, después de aquí salió la expedición de Gutiérrez Menoyo, pero eso se vino a hacer mucho después del golpe contra Bush. O sea, Bosch, presidente, nunca lo permitió. No podía defender públicamente la revolución cubana. Sencillamente digo, es un problema de los cubanos, vamos a ocuparnos del problema nosotros de los dominicanos. Y es una cuestión de geopolítica. Bueno, gracias Elías Acosta Matos por estar este tiempo con nosotros conversando del legado histórico de Fidel, de la presencia de Fidel, sus ideas, sus acciones. Estos son breves pinceladas. Sobre Fidel hay que hablar horas y horas. Él mismo conversó 100 horas con Ignacio Ramonet y no logró terminar ni acercarse a la mitad de lo que había hecho y de lo que eran sus ideas. Gracias a Elías Acosta. En otro momento seguiremos conversando, quizá un poco el 25 de noviembre, por allá a principios de diciembre, pudiéramos volver a retomar el tema del legado histórico de Fidel, no solo para Cuba, para América Latina, el Caribe y para el mundo, para el pensamiento de estos tiempos. Así que muchas gracias. Vamos a la breve pausa y retornamos aquí con Jaime Meléndez, porque hay mucho más en Voz para el Cambio.